Me referiría al siguiente problema. Dada f de x igual a e a la x, y no me refiero a este, sino f de x igual a e a la x, hallar f a la menos 1 de x e indicar su dominio. Insisto, este no es el problema. Me refiero a este, que es más sencillo. Observemos la función f de x igual a e a la x. Toda potencia de e a la x siempre es positiva, porque si tengo e al cuadrado, e a la 5 es positiva, e a la menos 5 es positiva, como se ve aquí en este gráfico. Esta es e a la x, pasa por 0, 1, y quiero hallar la inversa. Un método es trazar una recta y simetrizar para hallar la inversa, que es la función logaritmo. Aquí está. Note que la función e a la x va de los números reales en su dominio hacia los reales positivos, que es su imagen o rango. Note que la función e a la x pasa por 0, 1. La inversa, el logaritmo, va a pasar por 1, 0. Es característica de la inversa. Si la función directa pasa por 0, 1, la inversa pasa por 1, 0. Además, si la función f va de r en los reales positivos, sin el 0 por supuesto, la inversa regresa, o sea, viene de los reales positivos hacia los reales. Esta va, e a la x, la directa va de los reales hacia los reales positivos, y la inversa va de los reales positivos hacia los reales como imagen. Aquí estamos observando la función inversa, logaritmo. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Dada f de x igual a e a la 2x menos 1, halle la inversa e identifique su dominio. Esta función, e a la 2x menos 1, debido a que el dominio de e a la x son todos los reales, el dominio de e a la 2x menos 1, o sea, los valores que puede tomar la x, son todos los reales. Y así como e a la x, la imagen o rango de f de x son los reales positivos. El gráfico de esta función se ha contraído hacia el eje y por la presencia de este 2 y se ha trasladado a la derecha después de la contracción, como lo explicaré enseguida. Aquí vemos la comparación entre f de x igual a e a la x y g de x igual a e a la 2x menos 1, donde a pesar de que la variable es x, el argumento aquí es x y aquí es 2x menos 1. ¿Qué va a suceder? 2x implica una contracción hacia el eje y. En primer término, aparecería una contracción estudiando la función y igual a e a la 2x, que sería como de esta forma. Mostrando la contracción de e a la x hacia el eje y. Luego se aplicaría el menos 1, que mueve esta gráfica, por supuesto, hacia la derecha. Y por eso resulta ser que esta es e a la 2x menos 1. Note usted que esta gráfica no ha descendido hacia el sur, porque no ha aparecido algo acá como un menos 5 o algo parecido.
¿qué es lo que afectaría el movimiento? Solamente la contracción, que ya le expliqué, y la traslación a la derecha. Nota también que el dominio de E a la X son los reales y la imagen de E a la X son los reales positivos. Esa situación de que el dominio son los reales también se presenta para E a la 2x menos 1, puesto que aquí usted puede colocar cualquier número real. Y lo mismo sucede con la imagen. Esta expresión siempre es positiva. Recapitulando, tenemos que estamos trabajando el problema de hallar el dominio de esta función exponencial cuyo argumento es 2x menos 1, el rango y hallar su inversa. Y le hemos añadido hallar el dominio y el rango de la inversa. En este caso hemos dicho que el dominio de la función son los reales y la imagen los reales positivos. A la inversa le sucede lo contrario. Vendrá de los reales positivos, que eran la imagen de f, hacia los reales, que era el dominio de f. ¿Cómo se halla la fórmula? Nosotros sabemos que si y es f de x o f de x es y, f a la menos 1 de y debe ser x. Es decir, la directa pasa de x a y y la inversa se regresa de y a x. En cierto sentido, en la función directa tenemos y despejada y debemos despejar la x para hallar la inversa. Empezamos a hacerlo. Partiendo de la función directa y igual e a la 2x menos 1, aplicamos logaritmo a y logaritmo a e a la 2x menos 1. El logaritmo de la exponencial es la función idéntica, es decir, que al aplicar aquí el logaritmo nos queda 2x menos 1. Con el fin ahora de despejar la x. Y aquí 2x es igual, pasamos a sumar, al logaritmo de y más 1, y dividiendo entre 2 hemos despejado la x. Sin embargo, aquí lo que tenemos es la x en función de y. Y cuando se hacen gráficos, la situación es al revés. Lo último que falta es cambiar los nombres de las variables después de este despeje para hallar la función inversa. Es decir, vamos a escribir y en lugar de x y logaritmo de x en lugar de logaritmo de y. Y ahora nos da la fórmula de la función inversa. Sabemos que la inversa, ahora en variable x, la x va de los reales positivos, aquí está, de 0 a infinito, sin incluir el 0, intervalo abierto, hacia los números reales, como lo hemos dicho acá. Aquí puede colocar cualquier real mientras sea positivo, puesto que el logaritmo no admite ni el 0 ni números negativos, que es la condición que está acá. Pero el resultado sí puede dar todos los números reales, porque en algunas partes el logaritmo de x es negativo para x menor que 1. Aquí coloco un recorderis, que el logaritmo siempre da de menos infinito a infinito en la función original, pero el dominio del logaritmo es de 0 a infinito, y que la y en la función logaritmo de x va de menos infinito a infinito, pero en la inversa sucede todo de forma contraria. En lugar de ir de los reales hacia los números positivos,
va de los números positivos, la inversa, hacia los reales.